Estudio electrofisiológico de las bradicardias. Mediante la inserción de 3 electrocatéteres similares a los de un marcapasos y su colocación en aurícula derecha, verde, zona próxima al IS, rojo, y ventrículo derecho, azul, puede procederse a la estimulación del corazón y registro de la actividad eléctrica intracavitaria, electrogramas, en cada una de las posiciones A, aurícula, H, IS, V, ventrículo. En el momento en que el impulso despolarizante pasa por el endocardio en contacto con el electrodo, como muestra la figura. Así, el intervalo PR está realmente formado por la suma del intervalo AH, desde que el impulso nace en el nodo sinusal, despolariza las aurículas, atraviesa el nodo AV y alcanza el haz de IS, y el intervalo HV, desde que pasa por el IS, hasta que despolariza los ventrículos, produciendo el QRS. El HV normal debe ser menor a 55 milisegundos, 65 si hay bloqueo de rama izquierda. El estudio de conducción nodal incluye la medida de los intervalos basales y su respuesta a la estimulación eléctrica programada desde aurícula con trenes de impulsos y extraestímulos, así como la respuesta a antiarrítmicos de grupo 1 intravenosos como procainamida, que estresan el sistema de conducción por enlentecer la velocidad de construcción del impulso. Esta prueba permite estudiar el tiempo de recuperación del nodo sinusal tras 1 minuto de estimulación continua auricular a diferentes frecuencias, estando prolongado en la enfermedad del nodo sinusal. Igualmente permite discernir si existe o no conducción retrógrada de ventrículo a aurícula a través del nodo AV. La presenta 1/3 de la población. Estudio de conducción AV. La forma exacta de establecer el punto del bloqueo cuando una onda P no se conduce a los ventrículos es con el estudio electrofisiológico, tal que en el bloqueo infraisiano, en el IS-Purkinje, habrá electrograma auricular y isiograma siguiéndole, pero no aparece el ventriculograma correspondiente, mientras que si el bloqueo es supraisiano, en el nodo AV, al auriculograma no le sigue ni isiograma ni ventriculograma, pues el impulso se bloqueó antes de llegar al IS. Fisiológico por hipertonía vagal es típicamente intranodal, es decir, supraisiano, y al igual que el resto de bloqueos supraisianos, por eso no tiene mal pronóstico, pues el empleo de atropina o betaestimulantes acelera la conducción nodal y puede hacer desaparecer el bloqueo. Sin embargo, los bloqueos infraisianos implican una enfermedad difusa del sistema IS-Purkinje y su pronóstico es peor, pues no responden al empleo de dichos fármacos. Bloqueos fasciculares. El sistema de conducción a nivel ventricular presenta 3 fascículos, la rama derecha y la rama izquierda,
que está dividida en la hemirrama anterior y la hemirrama posterior. Un bloqueo de rama es la presencia de un retraso o una ausencia de conducción del impulso eléctrico por una de las ramas. Generalmente son situaciones asintomáticas, no suelen precisar ningún tratamiento, aunque en ocasiones, como la miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa, puede aumentar el deterioro del paciente por asincronía y precisar del implante de un dispositivo de resincronización cardíaca. Los bloqueos bifasciculares consisten en la asociación de bloqueo o retraso importante en la conducción a través de dos de los tres fascículos del sistema de conducción. Por lo tanto, de aquí deducimos que un bloqueo de rama izquierda es mayor grado de trastorno de conducción que un bloqueo de rama derecha, puesto que son dos de los tres fascículos los que están implicados en su aparición. El bloqueo bifascicular también suele ser asintomático y no necesita tratamiento, aunque en ocasiones puede degenerar en bloqueo AV completo paroxístico y provoca síncopes de repetición, estando entonces indicado el implante de marcapasos. En ocasiones, mediante el estudio electrofisiológico, podemos detectar la necesidad de marcapasos en el caso de que el intervalo HV se encuentre muy prolongado, por encima de 100 milisegundos. El bloqueo trifascicular es el bloqueo bifascicular asociado a un bloqueo AV de primer grado, es decir, a un intervalo PR largo. La indicación del marcapasos es igual que en el bloqueo bifascicular, por la presencia de síncopes de repetición sin otra causa que los justifique, o por la presencia de un intervalo HV anormalmente prolongado. Taquiarritmias. Generalidades. Se considera taquicardia a la presencia de al menos 3 latidos consecutivos a más de 100 latidos por minuto. Las taquicardias pueden dar síntomas desde leves, palpitaciones, leve opresión precordial, hasta graves, angina incoercible, edema agudo de pulmón, síncope o muerte súbita, dependiendo básicamente de la frecuencia de la taquicardia, la anchura del QRS y la presencia o no de cardiopatía estructural. Sístoles auriculares o ventriculares son frecuentes en pacientes jóvenes, sanos, sin cardiopatía, generalmente facilitados por los excitantes, café, tabaco, estrés, y no requieren ningún tratamiento. Solo en aquellos pacientes que presentan muchas y son molestas se podría emplear un betabloqueante.
Se consideran taquicardias monomorfas las que tienen todos los complejos QRS iguales en el ECG y polimorfas cuando varían en morfología. Las taquiarritmias se pueden diferenciar según la anchura del QRS en taquicardias de QRS estrecho, menor de 120 ms, o de QRS ancho, mayor de 120 ms. La presencia de un QRS ancho nos indica que la despolarización ventricular no tiene lugar por el sistema de conducción normal de tres fascículos a nivel ventricular, sino que lo hace, al menos en parte, célula a célula, por lo que le cuesta más tiempo completar la despolarización de ambos ventrículos, ensanchando el QRS. La mayoría de las taquicardias de QRS ancho tienen un origen ventricular, si bien un 20% pueden deberse a una arritmia originada en las aurículas o el nodo AV, pero que se conduce a los ventrículos con aberrancia, bloqueo de rama. Es importante diferenciar de cuál de estas dos opciones se trata, ventricular o supraventricular con aberrancia, pues la taquicardia ventricular conlleva en general peor pronóstico por aparecer en pacientes con cardiopatía estructural en general, típicamente cicatrices de infarto previo. Diagnóstico diferencial de la taquicardia de QRS ancho. Los datos epidemiológicos hablan de un 80% de posibilidades de que se trate de una taquicardia ventricular, TV, porcentaje que alcanza el 98% si se trata de un paciente con antecedentes de infarto previo. No obstante, para hacer el diagnóstico diferencial, intentamos buscar signos físicos, ondas a cañón irregulares, o eléctricos, ondas P visibles disociadas de los QRS, de disociación AV, lo que confirma un origen ventricular. Como visualizar las ondas P suele ser difícil, se realizan maniobras encaminadas a producir un bloqueo AV transitorio. De esta forma, si se trata de una TV no tendremos ningún efecto. Y si es una taquicardia supraventricular con aberrancia, nos permitirá abrir la taquicardia y visualizar la actividad auricular que existe bajo la misma, originando la arritmia. Las maniobras que deben realizarse inicialmente son las vagales, masaje del seno carotídeo, y si fracasa se puede emplear adenosina o ATP para intentar ver la actividad auricular. Si estas maniobras no surten efecto, lo más práctico es actuar como si fuese de origen ventricular. No obstante, existen unos complicados criterios de morfología de los QRS que pueden ayudar al diagnóstico diferencial en ciertos pacientes. Algoritmo de Brugada.
Está contraindicado el empleo de verapamil para frenar el nodo AV en estos pacientes, pues si se trata de una TV, dado el efecto inotropo negativo del fármaco, puede desencadenar un edema pulmonar o shock cardiogénico. Una vez confirmemos que es una supraventricular con aberrancia, sí podría emplearse. Taquicardias ventriculares. TV monomorfa sostenida. La taquicardia ventricular monomorfa sostenida puede estar producida por distintos sustratos, aunque el más frecuente es un mecanismo de reentrada en torno a la cicatriz de un infarto previo, empleando unas zonas de tejido miocárdico que no está completamente necrótico y que supone una especie de puente o canal en el interior de la cicatriz, a través de los cuales puede conducirse el impulso. Por eso la taquicardia ventricular monomorfa sostenida es excepcional en la fase aguda del infarto, ya que aún no se ha formado la cicatriz. El tratamiento de elección para el episodio agudo es la cardioversión eléctrica inmediata si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, o bien en caso de que el paciente tolere hemodinámicamente la taquicardia, podemos elegir entre cardioversión eléctrica o fármacos, siendo de elección procainamida o amiodarona. Para prevenir recurrencias, los betabloqueantes pueden ser útiles, aunque en determinados pacientes se pueden plantear procedimientos de ablación con radiofrecuencia mediante la destrucción del sustrato o circuito que produce la taquicardia. Este procedimiento de ablación se emplea en pacientes con fracción de eyección conservada, puesto que si hay disfunción ventricular significativa o bien si el paciente presentó alteraciones hemodinámicas importantes durante la taquicardia, estará indicado el implante de un desfibrilador automático. La amiodarona o sotalol pueden ser de utilidad, aunque en general su empleo se reserva para pacientes que por motivos médicos no sean subsidiarios al implante de un desfibrilador, o para los que lo tienen pero sufren descargas frecuentes. TV polimorfa. Ya se comentó que los antiarrítmicos de grupo 3 prolongan el QT y facilitan la aparición de una arritmia ventricular, que es la torsada de puntas o taquicardia helicoidal, que es una taquicardia ventricular rápida polimorfa que puede degenerar en fibrilación ventricular. Por eso conviene conocer una serie de fármacos que, sin ser antiarrítmicos, pueden prolongar el QT y producir torsadas en personas predispuestas, sobre todo mujeres hipertensas con hipertrofia ventricular. Destacan los antidepresivos tricíclicos, los macrólidos, las quinolonas, los neurolépticos y los antihistamínicos.
Además de los fármacos, otras circunstancias que prolongan el QT son la hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, isquemia miocárdica, bradicardia, dietas proteicas líquidas e hipertensión intracraneal. Además existen canalopatías que se caracterizan por producir un síndrome de QT largo congénito. Según el patrón de herencia se diferencian el síndrome de Romano-Ward, autosómico dominante, y el síndrome de Jerber-Larch-Nielsen, autosómico recesivo, y que asocia sordera congénita neurosensorial. Si los clasificamos según el gen afectado, existen hasta 7 tipos de QT largo congénito, siendo los más importantes los 3 primeros, que presentan una morfología de la T característica: LQT1 anchas, LQT2 melladas, LQT3 tardías, y unos desencadenantes específicos para cada uno: LQT1 estrés, ejercicio, natación; LQT2 ruido intenso, despertador; LQT3 sueño o fiebre. El tratamiento igualmente es diferente para cada uno, siendo ineficaces los betabloqueantes en el LQT3, que es el más letal, y en el que pueden ser útiles los antiarrítmicos de grupo 1. La mayoría de pacientes que presentan síncopes, a pesar del tratamiento, precisan del implante de un DAI. El tratamiento agudo de las crisis de torsadas consiste en taquicardizar al paciente con isoprenalina o un marcapasos transitorio para cortar el QT. El sulfato de magnesio intravenoso puede ser útil. Fibrilación ventricular.
La fibrilación y el flúter ventriculares son sinónimos de parada cardíaca, pues los cientos de ondas desorganizadas que recorren los ventrículos son ineficaces mecánicamente, similar a lo que ocurre en las aurículas durante la fibrilación auricular. El tratamiento es, pues, la reanimación cardiopulmonar, incluyendo la cardioversión eléctrica externa de alta energía inmediata para abortar la arritmia. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte durante la fase aguda del infarto en pacientes que aún no han llegado al hospital, y su tratamiento son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En la fase aguda del infarto, tras la cardioversión, se suele utilizar lidocaína para prevenir recurrencias. Esta fibrilación ventricular primaria, en las primeras horas de un infarto, no empeora el pronóstico a largo plazo, siempre que pueda ser cardiovertida rápidamente. La fibrilación ventricular, que aparece tardíamente meses o años después de un infarto de miocardio, suele aparecer como degeneración de una taquicardia ventricular monomorfa, sostenida de cicatriz por reentrada, que no ha sido abortada a tiempo. Y cuando el músculo agota sus reservas de ATP, se desestructura la arritmia, produciendo la FV. En este caso sí que presenta mal pronóstico y obliga al implante de un desfibrilador. El síndrome de Brugada puede producir muerte súbita por FV, el ECG típico del síndrome de Brugada, en el que la mutación del gen que codifica el canal de sodio produce una disminución en su función, muestra bloqueo incompleto de rama derecha, patrón RSR' en V1-V3, con ascenso del punto J y del ST con T negativa en esas derivaciones. Ante ECG dudosos se realiza el test de agmalina o flecainida para desenmascarar este patrón típico. Los episodios de FV aparecen durante el sueño, la fiebre o el uso de antiarrítmicos de grupo 1. El tratamiento es el implante de DAI. Taquicardias de QRS estrecho. Vías accesorias. En condiciones normales, la unión auriculoventricular está formada por un esqueleto fibroso que funciona como un aislante eléctrico, de forma que los impulsos despolarizantes de las aurículas no pasan a los ventrículos, y la de los ventrículos no pasan a las aurículas,
salvo por un único punto de comunicación que es el nodo AV, en el que existe un mecanismo de frenado que nos protege de que los episodios de taquicardia en las aurículas provoquen una taquicardia ventricular, como ocurriría si se condujesen todos los impulsos hacia los ventrículos. Una vía accesoria es un puente muscular que salta el citado aislante y es capaz de conducir el impulso entre aurículas y ventrículos y así bypassear la conducción nodal. Las vías accesorias AV de Kent pueden tener conducción anterógrada, retrógrada o bidireccional. Las vías anterógradas se caracterizan porque en ritmo sinusal, en el ECG, van a dar lugar a una preexcitación, es decir, a un intervalo PR corto y a una onda delta que expresa la despolarización célula a célula de una pequeña parte del miocardio ventricular desde el punto de inserción de la vía accesoria durante el tiempo que el impulso está retenido en el nodo AV. Y cuando atraviesa este, se completa la despolarización ventricular por el sistema de conducción normal. Los pacientes que presentan preexcitación y taquicardias sufren el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las vías accesorias retrógradas son vías que se llaman ocultas, dado que en ritmo sinusal en el ECG no presentan preexcitación, pues son vías que sólo pueden conducir desde el ventrículo hacia la aurícula, y por lo tanto en el electrocardiograma de estos pacientes el ritmo sinusal es normal. Las vías bidireccionales son las que tienen posibilidad de conducir en ambos sentidos. Las vías anterógradas tendrán más onda delta cuanto más cerca están del nodo sinusal, vías derechas, y cuanto mayor sea el retraso en el nodo AV. Cuando la preexcitación es muy escasa, se denominan vías inaparentes, usualmente vías laterales izquierdas. Taquicardias mediadas por vías accesorias. Hay tres taquicardias importantes en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La ortodrómica, la más frecuente, es una taquicardia regular de QRS estrecho por un fenómeno de reentrada, es decir, un cortocircuito entre la vía accesoria y el nodo AV, de manera que los impulsos bajan a los ventrículos por el sistema de conducción normal y en lugar de agotarse allí, suben a las aurículas y las despolarizan a través de la vía accesoria, volviendo a bajar por el nodo AV, IS Purkinje al ventrículo y estableciéndose la reentrada. Aunque el paciente tenga preexcitación, onda delta, en ritmo sinusal, durante la taquicardia ortodrómica, esta desaparece, dado que los ventrículos se despolarizan exclusivamente por el sistema de conducción normal, es decir, no se preexcitan en absoluto por la vía accesoria, dado que ésta se emplea para subir a las aurículas y no puede bajar el impulso a su través al mismo tiempo.
Es de comportamiento paroxístico, pues la taquicardia se desencadena con extrasístoles que ponen en marcha la reentrada y también pueden cortar la taquicardia. La antidrómica utiliza el mismo circuito en sentido opuesto, es decir, despolariza los ventrículos bajando a través de una vía accesoria y sube a las aurículas a través del sistema de conducción His-Purkinje. Es muy infrecuente y lo más interesante de esta taquicardia es que presenta QRS ancho, dado que los ventrículos no se despolarizan por el sistema de conducción normal, sino completamente desde la vía accesoria, es decir, que los QRS son todo onda delta, por lo que supone un reto de diagnóstico diferencial con las taquicardias ventriculares. También son paroxísticas. En ambas puede apreciarse una onda P retrógrada tras los QRS, aunque es complejo visualizarla en la ortodrómica si se acompaña de alteraciones en la repolarización o los QRS son muy anchos en la antidrómica. Fibrilación auricular preexcitada. La fibrilación auricular preexcitada es la que aparece en un paciente con una vía accesoria con conducción anterógrada, de forma que perdemos la protección que supone la capacidad de freno del nodo AV frente a las 500 o 600 ondas por minuto que llegan desde las aurículas intentando pasar a los ventrículos. Si la vía accesoria tiene capacidad de conducción rápida y al no tener el freno que tiene el nodo AV, podría ocurrir que los 500 o 600 impulsos de las aurículas consigan pasar a los ventrículos bypaseando el nodo AV a través de la vía accesoria, provocando 500 o 600 impulsos en los ventrículos, es decir, una fibrilación ventricular. En el ECG se aprecian las ondas de FA en las aurículas con complejos QRS anchos y irregulares y con distintos grados de preexcitación. Por lo tanto, los pacientes con vías accesorias anterógradas tienen riesgo de sufrir un episodio de fibrilación ventricular ante una entrada en fibrilación auricular y por tanto muerte súbita. El riesgo de que esto acontezca es bajo, pero puede producirse muerte súbita. Generalmente ocurre en individuos que ya han tenido taquicardias de algún otro tipo, generalmente ortodrómicas, aunque excepcionalmente puede ser el primer síntoma del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Por tanto, la FA preexcitada es una urgencia médica que precisa tratamiento inmediato para cortarla y precisa de tratamiento definitivo para prevenir recurrencias. Tratamiento de Wolff-Parkinson-White. La ablación con radiofrecuencia de la vía accesoria permite eliminar de forma definitiva el sustrato que produce la taquicardia. Está indicada cuando el paciente presente síntomas, es decir, taquicardias, cuando el paciente aún estando asintomático tenga una profesión de riesgo, pilotos, deportistas, y ante cualquier persona que haya sufrido un episodio de fibrilación auricular preexcitada, por el riesgo que supone de muerte súbita. En pacientes asintomáticos se recomienda vigilancia clínica, si bien se plantea la ablación si el enfermo lo desea.
tratamiento agudo de las taquicardias reentrantes ortodrómica y antidrómica trata de frenar el nodo AV lo suficiente para que se corte la reentrada a su través. Se hace de forma escalonada con masaje del seno carotídeo. Si fracasa se suele emplear adenosina o ATP, y si fracasa o no la toleran, se pueden emplear frenadores del nodo AV como verapamil o betabloqueantes. También son útiles los antiarrítmicos 1C, flecainida o propafenona, por enlentecer la conducción por la vía accesoria, especialmente en la antidrómica. La cardioversión eléctrica se emplea cuando hay compromiso hemodinámico. Mientras permanezca el sustrato, es decir, la vía accesoria, permanece el riesgo de recurrencia y se hace profilaxis con frenadores del nodo AV como betabloqueantes, verapamil o diltiazem. Si fracasan, se pueden emplear los 1C, pero hoy día se prefiere evitar su uso, ya que la ablación con radiofrecuencia de la vía accesoria, sin necesidad de cirugía y con riesgos mínimos, permite curar al paciente de forma definitiva. El tratamiento de la FA preexcitada de elección es la cardioversión eléctrica, siendo alternativas procainamida o los antiarrítmicos 1C, si el paciente tolera bien la taquicardia. Están contraindicados los frenadores del nodo, incluida amiodarona, por aumentar el riesgo de inducir FV. Para prevenir recurrencias de FA preexcitada siempre está indicada la ablación. Taquicardia por reentrada intranodal, TRIN. En algunos pacientes existe disociación de las vías atrionodales, es decir, las conexiones entre aurícula y nodo AV no son homogéneas, sino que se diferencian una vía rápida, generalmente cercana a la fosa oval, con conducción rápida y refractariedad larga, y una vía lenta, generalmente cerca de la desembocadura del seno coronario, con conducción lenta y refractariedad corta. Entre estas dos vías se pueden desencadenar fenómenos de reentrada por extrasístoles similares a los descritos para la taquicardia ortodrómica, siendo el más común la reentrada lenta rápida, es decir, que el impulso baja por la vía lenta y desde ahí a la vez penetra en el IS produciendo el QRS estrecho y vuelve a las aurículas por la vía rápida produciendo las ondas P retrógradas, volviendo a bajar por la lenta activando la reentrada. Es una taquicardia regular de QRS estrecho
con la onda P simultánea o deformando la porción final de los QRS, pues el impulso se transmite a la vez a las aurículas y ventrículos desde la región nodal, por lo que suele haber ondas a cañón regulares en el pulso venoso durante las crisis. Tiene comportamiento paroxístico recurrente con inicio y fin bruscos. En ocasiones es casi indistinguible de la taquicardia ortodrómica, pues ambas producen taquicardias paroxísticas supraventriculares, QRS estrecho, TPSV. La TRIM es la causa más frecuente de TPSV, seguida de la ortodrómica, y aparece con predilección en mujeres de edad media, a diferencia del WPW, que es más típico de varones jóvenes. Fuera de la taquicardia, el ECG es normal en la TRIM, y en la ortodrómica puede ser normal si es una vía oculta, pero puede mostrar preexcitación si es una vía bidireccional. La TRIM atípica utiliza el mismo circuito al revés, es decir, baja por la vía rápida y sube por la vía lenta. Es muy infrecuente, y en el ECG la onda P retrógrada está más separada del QRS que en la TRIM común. Tratamiento de la TRIM. El tratamiento agudo es similar al de la reentrada mediada por vía accesoria. Para el episodio agudo de forma escalonada se realiza masaje carotídeo si fracasa ATP adenosina y si fracasa frenadores de nodo AV, verapamil o betabloqueantes. Podrían ser útiles los antiarrítmicos 1C. La cardioversión eléctrica se indica si hay inestabilidad hemodinámica. Para prevenir recurrencias también es similar, pues se emplean frenadores del nodo AV, betabloqueantes, verapamil o diltiazem, y podrían usarse los antiarrítmicos 1C, aunque en la actualidad se prefiere la ablación con radiofrecuencia de la vía lenta que destruye el sustrato que mantiene la reentrada e impide la recurrencia. Por aplicar radiofrecuencia en las proximidades del nodo AV, el procedimiento tiene un riesgo de producir un bloqueo AV completo e indeseado, aunque el riesgo es menor al 1%. Para la TRIM atípica, rápida, lenta, el tratamiento es idéntico. Taquicardias auriculares. La taquicardia sinusal es una aceleración fisiológica del marcapasos del corazón en respuesta a estímulos externos como la fiebre, el hipertiroidismo, la anemia. No necesita tratamiento más que el de la enfermedad de base que la origina. La denominada taquicardia sinusal inapropiada es una rara enfermedad típica de personal sanitario femenino, en el que dicha aceleración sinusal acontece sin causa orgánica que la justifique, siendo útiles los betabloqueantes.
Las taquicardias auriculares son aquellas que para su mantenimiento no precisan de estructuras ventriculares ni nodales, como pasa con la ortodrómica o la TRIN, sino que se originan en las aurículas. Se diferencian dos tipos según el sustrato que la producen. Las de origen focal, en las que un foco auricular con actividad ectópica automática propia, o una microreentrada, genera muchos impulsos que se transmiten al resto de las aurículas, produciendo ondas P distintas a la sinusal, separadas por línea isoeléctrica y con conducción a los ventrículos con QRS estrecho, pues lo hacen por el sistema de conducción normal. La taquicardia auricular focal se trata con betabloqueantes o calcioantagonistas. Si fracasan, se pueden ensayar los antiarrítmicos 1C o bien proceder a la ablación con radiofrecuencia del foco de la taquicardia. Las de origen macroreentrante, como el flúter común, en las que se activan grandes circuitos de reentrada dentro de las aurículas en general en torno a obstáculos anatómicos fisiológicos, como la desembocadura de las cavas, el anillo fibroso de la tricúspide, o patológicos, cicatrices de cirugías previas o secundarios a miocarditis, originando una actividad eléctrica auricular continua, pues siempre se está despolarizando alguna parte de la aurícula, que ondula la línea de base del ECG, conduciéndose a los ventrículos más o menos impulsos según la tolerancia del nodo AV. Flúter auricular. El flúter común es una arritmia auricular macroreentrante por un circuito en torno al anillo tricuspideo, originando ondas F en dientes de sierra, negativas en cara inferior en el ECG a 300 latidos por minuto, ya que el circuito cicla en sentido antihorario a esa frecuencia. La respuesta ventricular viene dada por la conducción del nodo AV, siendo típica la respuesta 2A1, frecuencia cardíaca resultante de 150 latidos por minuto. Es una arritmia típica de los pacientes EPOC, pues la distensión del anillo tricuspideo secundaria a la hipertensión pulmonar facilita la reentrada. La actividad auricular rápida no origina un latido auricular eficaz, y el enlentecimiento de la sangre facilita, al igual que en la FA, la formación de trombos en la orejuela izquierda que pueden embolizar. Se asume que el riesgo embólico es menor en el flúter que en la FA, pero las recomendaciones de tratamiento antitrombótico son idénticas en ambas arritmias. El tratamiento con fármacos antiarrítmicos es muy deficiente en el flúter, a excepción quizá de dofetilide e ibutilide, por lo que en general no está indicado ni para cortarlo ni para prevenir recurrencias. Cuando sea preciso cortar un flúter, lo más eficaz es la cardioversión eléctrica externa, siendo suficiente con energías bajas. Estará indicado cortarlo cuando produzca deterioro hemodinámico. Otra opción es permitir que siga en flúter, pero controlar la respuesta ventricular con frenadores del nodo AV. Para prevenir recurrencias, el tratamiento de elección es la ablación con radiofrecuencia del istmo cavo tricuspideo, que es el espacio que separa la vena cava de la tricúspide, lugar que es imprescindible para la reentrada de la vuelta, por lo que al cauterizarlo desaparece el circuito y no puede recurrir. La eficacia es muy alta y está indicado en el flúter mal tolerado o en pacientes con flúter recurrente. Ablación con radiofrecuencia. Indicaciones. La ablación con radiofrecuencia ha supuesto una revolución en el tratamiento de las arritmias,
puesto que ha permitido dejar en segundo plano los fármacos antiarrítmicos, ya que todos ellos tienen múltiples problemas y efectos secundarios, pudiendo realizar un procedimiento curativo con escaso riesgo y alta eficacia en la mayoría de los pacientes. Así, los sustratos en los que habitualmente se emplea la ablación con radiofrecuencia son la taquicardia por reentrada intranodal, en la que la eficacia supera el 98%, y el riesgo más significativo es el del bloqueo AV por ablación indeseada del nodo auriculoventricular, riesgo que no llega al 1%. El flúter auricular común, que es una arritmia con unos porcentajes de éxito que también superan ampliamente el 90% y muy pocas complicaciones. Los flúteres atípicos en los que la eficacia no es tan alta, en torno al 80%, producidos por cortocircuitos reentrantes en torno a cicatrices de las aurículas, como puede ser la cicatriz de una atriotomía por cirugía previa. La fibrilación auricular focal, en la que existe una eficacia de entre el 70 y el 80%, con procedimientos de desconexión eléctrica mediante ablación con radiofrecuencia de las venas pulmonares. En las taquicardias ventriculares postinfarto, con eficacia alta si se trata de taquicardias ventriculares lentas, recordando que es un procedimiento indicado solo en pacientes que tengan buena función ventricular, pues si esta es mala y la fracción de eyección está deprimida, sería necesario el implante de un desfibrilador. Y en el Wolff-Parkinson-White, con tasas de éxito que también superan el 95% y que suponen la curación y desaparición absoluta del riesgo de muerte súbita para el paciente. Tras una ablación, se suele mantener al paciente antiagregado durante unas semanas para prevenir trombosis en la zona lesionada.